También en temas internacionales, Irán respondió a las declaraciones de Donald Trump sobre una posible reunión con Estados Unidos y además dijo que cualquier opción de diálogo entre ambos países pasa por el regreso de Washington al acuerdo nuclear multilateral de 2015. Trump había manifestado que se reuniría con las autoridades iraníes sin precondiciones. Vamos a hablar de las tensiones entre Irán y Estados Unidos con la profesora Susana Mangana. Susana, ¿qué tal? Ella está en Montevideo. Yo creo que es importante remarcar un poco cómo surge este intercambio, cómo se genera esta reacción por parte de Irán. Y creo que debo leer un párrafo, o más o menos que yo escribí, de cómo surge esto. Un periodista en una conferencia de prensa al presidente Donald Trump le pregunta con respecto a proponer una reunión con Irán. Y él dice, el presidente Donald Trump dice, I'll meet with anybody, me reuniría con cualquiera. I believe in meeting, realmente creo en el poder de una reunión. If they want to meet, I will meet anytime they want. Si se quieren reunir, me reuniría con ellos en cualquier momento. Es decir, es toda su posición acá. No hay nada de movimiento diplomático concreto, serio y escrito. Exactamente. Lo que tenemos que entender, Guillermo, que esto forma parte de una escalada de tensión que ya venía programando la administración del presidente Donald Trump. Es decir, él está muy aconsejado tanto por el Reino de Arabia Saudí como también por el Estado de Israel, que tienen en el punto de mira a Irán. Un Irán que se agita fácilmente como el Satanás de Oriente Medio, como el foco de todos los males, y sobre todo porque hay un imaginario colectivo estadounidense que no puede ni perdonar ni olvidar lo que fue la crisis de los rehenes de 1979 con el asalto a la embajada estadounidense durante el gobierno del presidente Carter. Con lo cual yo creo que es sumamente peligrosa esta escalada de tensión con un país que sigue siendo pivot y es una potencia regional en Oriente Medio. ¿Y Arabia Saudita dónde está en medio de toda esta ecuación? Bueno, tenemos que entender que Arabia Saudita siempre ha temido lo que es la pugna por el poder, por la hegemonía de lo que es el liderazgo de la comunidad musulmana en Oriente Medio. Yo creo que es importante decir que no es un problema entre suníes y chiíes que han convivido y han estado compartiendo un mismo espacio geográfico durante siglos. Lo que ocurre es que Irán es una república islámica y la Casa Saudí, es decir, el Reino de Arabia Saudí, es una monarquía y es la que está capitaneando al bloque de los países suníes, con otro hermano menor en la península arábiga que también teme la injerencia y la influencia de Irán en los asuntos árabes como es Emiratos Árabes Unidos. De lo que se trata aquí es realmente de una escalada de tensión de un presidente Trump que quiere salirse, que ya se salió del pacto nuclear con Irán, pero que además hace caso a sus aliados y socios en Oriente Medio, que ya no es solo el gobierno de Israel, con Benjamín Netanyahu, un hombre de derechas y con un discurso muy duro de cara a Irán, sino también con el gobierno de la Casa Saudí, del Reino de Arabia Saudí, Guillermo. Volvamos ahora entonces al tema Irán-Estados Unidos. Irán responde, aunque este fue simplemente un comentario a un reportero por parte del presidente Donald Trump. Pero ¿qué nos dice de esa respuesta de Irán y además de esa condición de decir solamente hablaría con Estados Unidos en el contexto del acuerdo firmado en 2015? Lo que ocurre, Guillermo, es que el que ha violado ese acuerdo firmado en Viena en el 2015 por la Troika Europea, pero también por la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Naciones Unidas y el propio Estados Unidos junto con Rusia, ha sido el presidente Trump. Es decir, el gobierno de Irán venía cumpliendo con las cláusulas de dicho acuerdo, que no levantó las sanciones inmediatamente. Por ejemplo, no podía hacerse con los misiles balísticos, que es algo que preocupa tanto al gobierno del presidente Trump como también a Arabia Saudí, porque lo que teme Arabia Saudí justamente es la influencia cada vez mayor de Irán en países como el Líbano a través de sus próximos, como es la guerrilla armada de Hezbollah, pero también lo que es el apoyo tácito al gobierno de Bashar al-Assad, que sabemos ahora que está ganando la guerra gracias al apoyo capital del presidente Putin de Rusia, pero que de ninguna manera gusta a los países de la península arábiga, a las monarquías árabes. Entonces,
Yo lo que creo es que la respuesta de parte de Irán es muy lógica. Lo que le pide es volver al esquema de la negociación, porque Irán, si no, Irán se está quedando aislado Claro. y de alguna manera los que deben llevar el peso mayor son los países europeos que no quieren todavía arrinconar o aislar más a un socio comercial muy interesante como es Irán. Ahí está perfectamente delineado el mapa por este camino a través del que nos llevó la profesora Susana Mangana de la situación en Medio Oriente, las distintas facciones, la inserción de Estados Unidos. 30 segundos para cerrar, doctora. Igualmente, a pesar de la informalidad, entre comillas, del presidente Donald Trump, se reunió con el líder de Corea del Norte y se reúne con Vladimir Putin. Por lo tanto, no podemos descartar un intento por parte del presidente Donald Trump para acercarse a Irán. Claro que no, y no nos debe extrañar, que es parte de su forma de hacer política exterior. Aquí en América Latina a veces se entiende, sobre todo a nivel de Río de la Plata, como si el presidente Trump fuera un matón de barrio. Pero esa estrategia le ha dado sus réditos, sus resultados, Guillermo, porque probablemente pueda reunirse con las autoridades de Irán y luego decir que como él las presionó, ahora ha logrado conquistar de alguna manera alguna ventaja con las autoridades, con el presidente Rouhani o con el propio Ayatolá Jamenei. No hay que olvidar que allí tenemos distintas instancias de contralor de político, es decir, no decide todo el presidente Rouhani, como tampoco es solo la decisión del Consejo de los Guardianes de la Revolución. Pero yo creo que esa posibilidad cabe en el horizonte. Muchísimas gracias a la doctora Susana Mangana. En 10 segundos hablamos de Nicaragua.